una voz que rompe tinieblas flotando en la tierra. Se escucha sonar de nueva esperanza, un eco del cielo. Se oye una voz que rompe tinieblas flotando en la tierra. Se escucha sonar de nueva esperanza, un eco del cielo. Es la voz de una generación que ha probado que no hay como Él. Él es vida, Él es libertad, gozo y paz en la tempestad. Él venció, nos cantará. Se oye una voz que rompe tinieblas flotando en la tierra. Se escucha sonar de nueva esperanza, un eco del cielo. Es la voz de una generación que ha probado que no hay como Él. Él es vida, Él es libertad, gozo y paz en la tempestad. Él venció, todos cantarán. Ya se lo he visto a Jesús. He visto a Jesús, cantaré, no me callaré, probado Él es fiel, cantaré. He visto a Jesús, cantaré, no me callaré, probado Él es fiel, cantaré. Una vez más, Él es vida. Él es vida, Él es libertad. Gozo y paz en la tempestad. Él es vida, Él es libertad. Gozo y paz en la tempestad. Él venció, todos cantarán. Él venció, todos cantarán. Hermanos, así mismo vamos a dejar el lugar a quien corresponda. Doy una cordial bienvenida a todos. Dios los bendiga, hermanos. Pues como ya todos saben, hoy es el festejo del Día de los Pastores, ¿verdad? Pues es una bendición estar aquí. Le quería decir a los pastores que es una bendición tenerlos como pastores, hermanos. Sabemos que el amor de Cristo se refleja, hermanos, y se ve. Dice el Señor en su palabra que el que me ama, mi palabra guarda. En otras palabras, el que me ama, mi palabra obedece, ¿verdad? Y nosotros lo hemos visto. Yo tengo 9 años con ustedes, ya casi 9 años con ustedes,
y créanme que lo hemos visto reflejado en sus vidas, en su matrimonio, en su caminar cristiano. Es una bendición, es una alegría tenerlos como pastores, hermanos. Y yo creo que se lo estoy diciendo en el nombre de toda la congregación, porque yo creo que todos opinamos lo mismo, hermanos. Es una bendición. Y pues nosotros acostumbramos como iglesia de Kairos festejarlo el primer domingo de agosto, ¿verdad? Espero que les guste, hermanos, esto que le tenemos preparados a ustedes y que lo disfruten, ¿verdad? Sobre todo. Amén. Quisiera, hermanos, hacer una oración por los pastores antes de darle el lugar a mi hermano Jorge, que es el invitado que nos va a compartir el evangelio. Vamos a hacer una oración, hermano, por los pastores, a darle gracias por su vida, por su ministerio, que no es fácil. Sabemos que no es fácil este ministerio, ¿verdad? Pero déjeme decirle, hermano, que lo han hecho con excelencia, hermanos, lo han hecho de una manera excepcional, de muy buena manera, Señor. Entonces, pues vamos a orar, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a dar gracias por los pastores. Amén. Señor Jesucristo, dice tu palabra que donde estén 2 o 3 congregados en tu nombre, Señor Jesús, aquí estás tú en medio de nosotros, Señor, y nosotros lo creemos con el corazón, Señor Jesús. Te pido que bendigas la vida de mi hermano José Luis, Señor Jesucristo, de mi pastora, Señor, bendícela, Señor Jesucristo, bendice su matrimonio, Señor. Te doy gracias por sus vidas, Señor Jesucristo, porque se ve que te aman, Señor Jesucristo. Te pido que los unjas, los llenes con tu Santo Espíritu como lo has hecho hasta hoy, Señor Jesucristo. Sabemos que el camino no es fácil, Señor Jesús, pero en ti somos más que vencedores, dice tu palabra, Señor Jesús. Te damos gracias por sus vidas, Señor Jesucristo. Bendícelos en cualquier área de su vida, Señor Jesús. Yo sé que tu palabra dice que quieres que seamos prósperos en todo, Señor Jesús. Bendice su ministerio, Señor Jesucristo. Te doy gracias por la obediencia de ellos, Señor, cuando tú les hiciste el llamado, Señor Jesucristo. Te doy gracias por ellos, Señor. Bendícelos, guíalos, que sea tu Santo Espíritu el que los guíe, Señor Jesús. Bendice también esta congregación, Señor Jesucristo. Ayúdanos a ser obedientes, Señor Jesucristo, con ellos, porque tu palabra dice en Hebreos 13:17, Señor Jesucristo, que obedezcamos a nuestros pastores, Señor, y que lo hagamos con alegría, Señor Jesucristo, porque ellos son los que van a dar cuenta, Señor Jesucristo, de nuestras almas. Yo sé que no es fácil eso, Señor Jesucristo, pero con la ayuda de tu Santo Espíritu lo vamos a lograr, Señor Jesucristo. Te doy gracias por ello, Señor. Bendice esta congregación, a cada uno de los que estamos aquí. Bendícenos, Señor Jesús. Llénanos con tu Santo Espíritu, Señor Jesucristo. Te doy gracias por la vida de mi hermano Jorge, que nos va a compartir la palabra, Señor Jesús. Te pido que sea tu Santo Espíritu en él, que lo bendiga, Señor, que lo guarde, Señor Jesucristo. Te doy gracias, Señor, por cada cosa que nos da, Señor, por todo lo que nos da, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor Jesucristo, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, pues con esto le doy el lugar a mi hermano Jorge, que es el que nos va a compartir la palabra, más conocido como Junior, ¿verdad? Gracias, hermano. Es que hay un dilema con el Junior y Jorge, y la pastora bien sabe. Mi papá se llama Jorge. Entonces, yo siento que cuando me dicen a mí Jorge, como que están enojados conmigo. Digo, no, dígame Junior mejor, y siempre me presento como Junior. Entonces, pues, hermanos, es una enorme bendición el poder estar exponiendo la palabra del Señor. Gracias, hermanos, por la invitación. Pastores, gracias por la invitación. Pero quisiera que me acompañaran al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Dice de la siguiente manera: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y hacemos que Dios ministre este lugar, no? Señor, gracias por este momento en el cual me permites exponer tu palabra, me permites estar enfrente de tu rebaño, Señor. Te pido que seas tú ministrando nuestras vidas, seas tú ministrando la vida de cada oyente, Señor.
Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Ven y abraza a los que necesitan de ti. Ven y abraza a los que ocupan un abrazo tuyo, Señor. Y esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues como leímos en Mateo, versículos anteriores al versículo 18, hay una plática entre Jesús y sus discípulos. Y en esa charla, pues está Pedro. Pero Jesús les hace una pregunta: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contesta: pues tú eres Jesús, ¿no? El Salvador. Pero en ese diálogo, en esa plática, Jesús vuelve a enfatizar: ¿y ustedes quién dice que soy? Vuelve a enfatizar, y no es porque esté loco el Señor Jesús, ¿verdad? O que no haya entendido quién es Él. Pero Jesús quiere remarcar muy bien y enfatizar muy bien para saber quién es Él realmente. ¿Quién es? Por el contexto gramatical que tiene este versículo, se puede entender que el sujeto en cuestión, pues es Cristo, ¿no? Ya que el centro del versículo que estamos analizando se refiere mucho a Pedro. Pero entendamos que el versículo se refiere directamente al Señor Jesucristo. No hay más. Está totalmente claro que Jesús quería discutir el tema de qué pensamos que es. ¿Qué pensamos nosotros de quién es Él? Ese es el tema fundamental de este versículo. Entonces a este sermón o a este tema le quise titular: el propósito de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Qué propósito tiene la iglesia? ¿Para qué está la iglesia? Y esta tarde traigo 3 propósitos que a mi parecer son fundamentales. Hay muchos propósitos por la cual la iglesia está aquí, porque la iglesia la fundó Cristo. Pero esta tarde quiero hablar de 3 sencillos propósitos a los cuales la iglesia, o cuáles son los propósitos de la iglesia que está aquí. Y uno de ellos es que la iglesia, uno de los propósitos fundamentales de la iglesia es que la iglesia debe tener visión. ¿A qué me refiero con tener una visión? Creo que todos sabemos la visión de la iglesia, ¿no? Todos ya nos dieron una clase de la visión de la iglesia. Entonces, todos tenemos que tener una visión hacia dónde vamos. ¿Qué queremos con esa visión? ¿Para dónde vamos? ¿Qué queremos caminar con esa visión? Entonces, quisiera que me acompañaran al libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 9. Y creo que todos conocemos esta historia. Creo que esta historia nos mueve más de a uno, ¿no? Creo que esta historia nos remarca cuál es la visión o el papel fundamental de los líderes de la iglesia en cuestión, que queremos analizar este tema. Quiero analizar este tema junto con ustedes. Primero de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 9. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estaba Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Samuel estaba dormido en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, que tu siervo oye.
Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Qué bonito, ¿no? ¿Qué visión tuvo el sacerdote Elí? Elí entendió claramente que Jehová estaba hablándole a Samuel. Es la importancia de que la iglesia tiene que tener una visión hacia dónde va. Les cuento una anécdota rápida. Cuando yo empecé a que Dios me llamaba y como que no me llamaba y que estaba entre sí, ¿no? Yo me acerqué con mi pastor y yo le dije, pastor, siento esto. Siento que Dios me está llamando y siento esto. Y ya me empezó a hablar el pastor, me dijo, pues ore, mijo, ore. Y así es Dios. Pues ya, vamos a ir viendo. Después de unas cuantas semanas, la pastora predicó en la iglesia. Y cuando la pastora predica sobre los ministerios. Y yo sentí algo así como de, Señor, ¿eres tú, no eres tú? Y ya la pastora llamó al altar, pasé al altar y le dije, Señor, no sé si seas tú llamándome, pero no quiero que sean emociones mías, quiero que seas tú. Quiero tener eso que me está llamando hacia ti. Quiero saber qué es. Entonces, una de esas cosas es que la iglesia debe estar atenta cuando Dios nos llama o cuando Dios habla con nosotros. Así como Samuel, después de escuchar varias veces la voz de Dios, él dijo, hey, ¿por qué me llama Elí? Y él nunca en ningún versículo dice que él reprochó que Elí que le llamaba, sino al contrario, él se levantaba, iba y decía, heme aquí, ¿para qué me has llamado? ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado a nosotros como iglesia y nosotros no hemos contestado de esa forma? ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado en ciertos sentidos y no hemos dicho como Samuel dijo, habla Jehová, que tu siervo oye? Son muchas veces, me atrevo a decir que son muchas veces cuando Dios nos ha hablado y nosotros no hemos correspondido a cuando Dios nos habla. Por eso es importante tener una visión clara hacia Jesús, hacia Dios. Por eso esta tarde, o a través de este sermón, quiero enfatizar esos puntos, enfatizar el propósito de la iglesia. Porque yo veo a Samuel que él estaba dispuesto a servir a Elí, porque dice la palabra de Dios que él no conocía aún la palabra de Jehová, no se le daba a entender la palabra. Pero yo veo que Samuel estaba dispuesto a servir, él estaba dispuesto a que si le llamaban estaba. Y yo veo a Samuel un joven dispuesto. Y no hablo solamente en el tema de los jóvenes, sino en toda la iglesia general. ¿Quién está dispuesto a aportar para la obra del Señor? ¿Quién está dispuesto para que la obra del Señor avance? ¿Quién está dispuesto para que uno de los propósitos de la iglesia es que tenga una visión clara hacia nuestro Señor? Es a lo que me doy a entender con esta porción de la Biblia. Pero también tenemos que saber lo que Dios quiere para nosotros. No se trata de cuestiones emocionales, sino cuestiones ciertamente celestiales. No nos podemos llevar por emociones, porque nuestras emociones se cansan, nuestras emociones bajan. Un día estamos felices, otros días estamos tristes, pero si nos llevamos o nos dejamos llevar a través, que sea Dios a través de nosotros, nuestras fuerzas no cansan. Nosotros no desfallecemos, sino al contrario, agarramos fuerza para seguir con la visión de la iglesia. Seguimos teniendo la visión a la iglesia. ¿Y cuál es la visión más clara de la iglesia? Llevar los pecadores hacia la salvación. Esa es la visión clara de la iglesia. Pero también nuestra visión debe tener una frecuencia. Tiene que tener una frecuencia de tal modo que muchas veces es muy difícil tener o percatarnos de estos pequeños detalles. ¿Qué detalles? Ustedes dirán, de los detalles que sabemos si es Dios o no es Dios.
nuestra frecuencia real o nuestra frecuencia que tiene que ser es directamente con Dios. Tiene que ser directamente con Dios. Por eso el sacerdote Elí le recomienda a Samuel: si escuchas nuevamente la voz, ve y enciérrate en tu cuarto y di estas palabras. Habla Jehová, que tu siervo oye. ¿Cuántas veces hemos ido corriendo con los pastores y decirles: pastores, me pasa esto, me pasa el otro? Siempre los pastores oran por nosotros y nos dan la recomendación: vayan y enciérrense en su cuarto de guerra, diría el pastor, ¿verdad? Vaya y enciérrese en su cuartito de guerra. ¿Por qué? Porque los pastores saben la importancia de la oración. Elí, el sacerdote Elí, sabía la importancia de la oración. Por eso él dice: ve y enciérrate, y cuando escuches nuevamente la voz, di: habla Jehová, que tu siervo oye. Esa frecuencia o esa frecuencia en la que Dios hablaba a Samuel es porque Dios tenía un propósito específico para Samuel. Dios tiene un propósito específico para la iglesia, y Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. El problema es aquí, es que nosotros no creemos tanto en Dios como Dios cree en nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Dios cree más en nosotros que nosotros en Dios. Dios sabe nuestros propósitos, Dios ya tiene claro nuestros propósitos. Él sabe cuál es nuestro propósito de vida. Pero nosotros muchas veces nos dejamos guiar por nuestra vida humana, cuando no podemos tener una visión clara o no entramos en nuestro cuartito de guerra, diría el pastor, a comprobarlo con el Señor. Por eso el sacerdote Elí le dice: yo no soy el que te hablo, pero te hago esta recomendación: ve y enciérrate a tu cuarto, y cuando escuches esta voz, di: habla Jehová, que tu siervo oye. Entonces Elí se dio cuenta de eso, entendió que Dios tenía un propósito para Samuel, pero Dios tiene un propósito para nosotros. ¿Cuántos sabían que Dios tiene un propósito para nosotros? ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito para la iglesia? Y uno de los propósitos es que nosotros trabajamos en llevar el evangelio a los oídos, y Dios de los oídos los va a llevar al corazón, y Dios va a empezar a hacer la obra en los corazones de Él. Pero la iglesia tiene que tener una visión, tiene que tener un propósito específico, y ese es el propósito específico de la iglesia, que la iglesia debe tener visión, tiene que atacar a lo que quiere, tiene que ir a lo que quiere, tiene que tener esa visión. El segundo punto al que quiero hablar es: la iglesia debe tener una reconciliación. ¿Y qué hablo sobre la reconciliación? Si me acompañan a Efesios capítulo 2, versículos 14 al 16. Dice de la siguiente manera: Cristo nos ha dado la paz por medio de su sacrificio en la cruz. Cristo ha puesto fin al odio que como una barrera separaba a los judíos de los que no son judíos y de los pueblos. Ha hecho un solo pueblo. Esto dice en la TLA, traducción del lenguaje actual. Pero ¿por qué me refiero a este versículo? Porque la iglesia, uno de los propósitos de la iglesia es que tengamos reconciliación con los hermanos. Tenemos que tener hermandad dentro de la iglesia. Aquí en la iglesia, uno de las enseñanzas que el apóstol Pablo nos da a través de sus cartas es que nosotros como hermanos, como iglesia, tenemos que estar unidas, tenemos que estar abrazadas, tenemos que estar en el mismo sentido, en el mismo sentimiento. Pero ¿cómo podemos llevar que la iglesia tenga una reconciliación, o cómo podemos hacer que la iglesia tenga una reconciliación? Sencillo. Las cosas que pasan dentro de la iglesia a veces
hacen que nuestra fe baje. A veces nuestra fe decae, a veces nuestro sentimiento cae. Pero para eso es la fraternidad de la iglesia, para eso tenemos que estar en comunión como iglesia, para que la iglesia nos apoye. Para eso están los líderes, para que estén abrazándonos, apoyándonos. Para eso existe una reconciliación dentro de la iglesia y Pablo nos da muchos textos en los cuales nosotros podemos llevar esa reconciliación delante del Padre. La iglesia en sí tiene que enseñar allá afuera la reconciliación que tiene Dios para con nosotros, la reconciliación que quiere para con nosotros. El propósito de la iglesia también es que enseñar la reconciliación que nos ofrece el Padre a través del sacrificio de Jesús. ¿Por qué me refiero a esta reconciliación? Porque uno de los temas fundamentales también de la iglesia es que tenemos que llevar el evangelio a otras personas que no conocen el evangelio. Otro de los propósitos de la iglesia es enseñar este fundamento tan importante para que otros conozcan lo que Cristo ha hecho en su iglesia, lo que Cristo ha puesto para su iglesia, lo que Cristo hizo para la iglesia. Entonces, uno de esos propósitos debe ser que la iglesia tiene que tener visión y que la iglesia tiene que tener una reconciliación hacia el Padre. Una reconciliación hacia el Padre y una reconciliación que enseñar hacia los que están afuera. Porque ¿quién va a enseñar el evangelio si no somos nosotros? ¿Quién va a dar testimonio de un Dios vivo si no somos nosotros? ¿Quién va a hablar de una reconciliación si no somos nosotros? ¿Quién va a hablar de un evangelio si no somos nosotros? ¿Quién va a hablar de una vida eterna si no somos nosotros? Por eso la iglesia tiene que tener tanto visión como una reconciliación hacia el Padre. Y creo tanto como la visión y la reconciliación, nuestros pastores nos la han enseñado a través de todos estos años que han fungido como nuestros pastores o como pastores. Entonces, también Colosenses 1:20 dice, por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él. Y esto lo hizo posible por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. Hermanos, tenemos paz para con Dios. El mundo se está cayendo a pedazos porque no hay paz. No hay paz. Nosotros somos la luz en el mundo. Nosotros tenemos que reflejar esa luz celestial. Nosotros tenemos que reflejar la luz de nuestro evangelio, del evangelio de Cristo, del evangelio real. Muchas personas se cuestionan por qué Dios hace esto, por qué Dios no trae la paz. Y aquí la pregunta es, ¿dónde estamos los cristianos? ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es nuestro enfoque principal o hasta dónde vamos a ir? Por eso Colosenses dice que Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él. Nosotros somos encargados de llevar esa paz. Nosotros no vamos a controlar la paz, que quede claro. Nosotros vamos a presentar al que lleva la paz a cada corazón y a cada hogar. Nosotros somos los que tenemos que llevar el evangelio. El evangelio no es solo un mensaje de salvación, sino un estilo de vida. Porque a través de nuestra vida se vuelve más sencillo el predicar el evangelio, el enseñar de un Dios vivo, el enseñar en qué estamos creyendo y a quién estamos adorando. La iglesia, de los propósitos de ella, es mostrar la verdadera doctrina, el verdadero Dios, el único Dios vivo, el único Dios que cambia corazones, el único Dios que transforma vidas, el único Dios que puede sacarnos de la crisis que estamos. Ese es el propósito de la iglesia.
El propósito de la iglesia no tan solo es venir los domingos, los jueves, los miércoles a reunirnos, cosa que no está mal, sino está bien. Pero más allá de eso, la iglesia tiene que tener esa visión para llevar a los pecadores hacia la cruz, llevar a los pecadores a la luz admirable que es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Los propósitos de la iglesia no es solo venir a hacer culto, sino predicar el evangelio. El propósito, uno de los propósitos también de la iglesia es que debe tener y enseñar el evangelio real. ¿Por qué me refiero al evangelio real? Porque últimamente nos hemos dado cuenta de que el evangelio ha tenido ciertas distorsiones, ciertas cambios dentro del evangelio. Pero quisiera que leyéramos Juan capítulo 17, 3. Cuando yo leí este versículo por primera vez, mi mente se abrió. Dije, wow, realmente esto es lo que la iglesia debe enseñar. Esto realmente es lo que nos tiene que motivar. Esto realmente es lo que nos tiene que llevar hacia adelante. Juan 17:3 dice de esta manera: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es nuestra misión principal. Que lo conozcan a Él, al único Dios verdadero, y al Señor Jesucristo, a quien Él ha enviado. Este es nuestro propósito especial, este es nuestro primer propósito. Este es el propósito fundamental de la iglesia: predicar al Dios vivo. Ahorita cantamos que Él es el Dios que puede todo. Él es del infinito poder. Ese Dios es el mismo que tenemos que predicar allá afuera. Ese es el propósito de la iglesia: predicar el evangelio real. Llevar el evangelio a personas que no conocen del Señor, personas que tienen necesidad, pero la iglesia no se mueve. Necesitamos tener estos propósitos reales y fundamentales en nuestra iglesia. Y no solo hablo en la iglesia Cairo, sino mundial, global. Toda la iglesia necesita saber estos principios, los principios base para que nosotros podamos llevar el evangelio aún más. Podamos llevar el evangelio a otros lugares donde no conocen. Este versículo a mí en lo personal me confronta, porque dice que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero ¿cómo van a conocer a Dios si su pueblo, si sus hijos no dan a conocer a Dios? ¿Cómo van a conocer a Jesucristo si sus hijos no dan a conocer a Jesucristo? Mientras otros tratan de distorsionar el evangelio y empiezan a contar mentira tras mentira y envuelven a las personas a un plan que no lleva nada bueno. La iglesia tiene que tener ese propósito, se tiene que levantar la iglesia. La iglesia tiene que resurgir nuevamente y empezar a predicar el evangelio real. El evangelio real parte de este versículo. Este versículo es donde se quiebra toda ideología nueva, y este versículo empieza a resurgir porque dice que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. No hay otro Dios, no existe alguien más fuerte que Dios, no existe alguien que tenga el poder de Dios, sino tú. Eres tú el único. No existe ni Mahoma, no existe ni Buda, no existe nadie. Tú eres el único Dios verdadero. Te tienen que conocer a ti. Pero ¿cómo pueden conocerte a ti si nosotros no estamos apasionados por predicarte? Si tu iglesia no está apasionada por llevar el evangelio, si tu iglesia no está apasionada por tus obras, si tu iglesia no tiene una visión, si tu iglesia no tiene una reconciliación, ¿cómo podemos llevar el evangelio real a los corazones de las personas perdidas? ¿Cómo podemos llevar el evangelio? Iglesia,
entendamos esta tarde que el Evangelio lo necesitamos llevar. Nosotros no somos nadie, pero por amor Dios nos ha escogido a nosotros, ha puesto sus ojos en nosotros. Dios ha visto los corazones, tanto como el del pastor José Luis Campuzano y de la pastora Socorro Contreras, el ponerse delante de una iglesia. Ha sabido su corazón. Él sabe el corazón de ellos. Iglesia, entendamos que el Evangelio real solamente es conocer al único Dios verdadero y el sacrificio de Jesucristo. Es uno de los principios básicos de los propósitos de la iglesia. Es algo que necesitamos llevar como iglesia. Necesitamos saber como iglesia. La iglesia puede partir de dos propósitos fundamentales, tanto como enseñar la doctrina bíblica y proveer un lugar de compañerismo para creyentes. La iglesia tiene que estar dispuesta. La iglesia tiene que estar para un compañerismo. No tenemos que estar ni en rivalidades. No tenemos que estar en roces constantes. El propósito de la iglesia no es saber quién es mejor y quién es peor. El propósito de la iglesia realmente es que aquí tenemos que estar como compañeros, como hermanos. Tenemos que estar unidos. La iglesia debe enseñar la doctrina bíblica real, el evangelio real. Al final podemos ver que los resultados que Dios quiere van a ser prometedores. ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito real para su iglesia? ¿Y cuántos quieren ser parte de ese propósito que Dios quiere para su iglesia? ¿Quién quiere ser parte del propósito de Dios para que su iglesia avance, para que su evangelio tenga un alcance mayor? La iglesia tiene que llevar el evangelio hasta lo más profundo de la tierra. Otra comisión dada a la iglesia es proclamar el evangelio para la salvación a través de Jesucristo. La iglesia es llamada a compartir fielmente el evangelio a través de su palabra y a través de hechos, no solo de palabras. A través de hechos, a través de trabajar, a través de que tenemos que trabajar como iglesia para que el evangelio siga su curso, para que el evangelio siga caminando. Recordemos que la iglesia está para ser un faro de luz. ¿Saben para qué existen los faros que están en el mar? Para guiar a los barcos, ¿no? Para decir, aquí está un faro. Para eso existen esos faros, para que los barcos no se pierdan y sepan que ahí está la playa. La iglesia debe ser como un faro en su comunidad. La comunidad tiene que entender que cerca hay una iglesia cristiana donde se promueve el amor de Cristo, donde realmente el evangelio está siendo atacado. Esa es la iglesia, un faro de luz. La escritura dice que somos la sal de esta tierra. ¿Qué hace la sal? Las amas de casa que hacen cocina, ¿qué hace la sal? Da sabor. Cristo nos da sabor en la vida. Cristo sazona nuestra vida. Ya sé que suena muy rico, ¿verdad? Pero Cristo nos echa salecita para que nuestra vida tenga un sabor único y especial. Ese sabor único y especial se llama pronunciar el evangelio, llevar el evangelio, hacer el evangelio real, ir por todo el mundo y predicar y hacer discípulos. Eso no se lo dijo a unos cuantos, no se lo dijo nomás a los pastores, no se lo dijo nomás a los maestros, sino en general. Id, es un mandato.
Pero en un mundo lleno de rebelión, en contra de Dios, tantita obediencia lo llaman como fanatismo. Mira, ahí van los aleluyas otra vez a compartir. Mira estos hermanitos otra vez a compartir. Hermanos, le servimos a un Dios vivo, ¿cuántos creen? Le servimos a un Dios que hace todo lo imposible posible. Le servimos a un Dios que muchas personas están en contra, pero muchas veces Dios va a salir ganador, porque Dios no ha perdido una sola batalla. La iglesia tiene que estar consciente y la iglesia tiene que saber lo que realmente tiene que hacer. Una de ellas es promover, tener visión. Segunda de ellas es tener una reconciliación. Y la tercera es compartir el evangelio real. Hay muchos propósitos de la iglesia, hay muchos propósitos a los cuales nosotros tenemos que estar apegados. Pero he tomado estos tres porque algunos de los propósitos finales de la iglesia son dados en Santiago, capítulo 1, versículo 27, donde leemos: la religión pura y sin macula delante de Dios, el Padre, es esta. La iglesia está para ministrar a aquellos que están en necesidad. Esto incluye no solo el compartir el evangelio, sino también para proveer necesidades físicas como comida, ropa, hospedaje, como sea necesario y apropiado. La iglesia está también para equipar a los creyentes en Cristo con las herramientas que ellos necesitan para vencer el pecado y permanecer libres de la contaminación del mundo. Esto se logra por medio de la enseñanza bíblica y del compañerismo bíblico. Qué importante, ¿no? Tener una sana doctrina y un compañerismo real. Qué importante tener esta sana doctrina que domingo a domingo nos van enseñando, que día a día nos enseñan. Qué importante es tener esa comunicación entre los hermanos. Pero también qué importante es que Dios todavía sigue teniéndonos en cuenta a nosotros como sus hijos. Así que con todo lo que hemos dicho, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿O cuál es tu propósito que quieres seguir? Pablo ha dado una excelente ilustración en los Corintios. 1 Corintios capítulo 12, del versículo 12 al 27, que habla que nosotros somos el cuerpo de Dios. Y ustedes dirán, pues, ¿para qué somos el cuerpo? Algunos somos los pies, algunos somos las manos, algunos somos los brazos, pero la cabeza siempre ha sido Dios. La cabeza fundamental es Dios. Estamos para hacer las cosas que Jesucristo haría si Él estuviera aquí. Si Jesucristo estuviera aquí, el evangelio sería proclamado aún más. Si Él estuviera aquí en la tierra, nosotros estuviéramos compartiendo el evangelio más. ¿Qué pasó con la iglesia primitiva? Mientras lo perseguían, la iglesia predicaba, porque ella tenía una visión. Pablo lo dice en un texto bíblico. Iglesia, tenemos que tener una visión clara, que es llevar a las almas al Señor Jesucristo. Tenemos que tener una reconciliación unos con otros, pero principalmente con Dios. Y tercera, la iglesia tiene que exponer el evangelio real. La iglesia está para esto. El poder está en la palabra, no en los métodos. Dios nos habla a través de su palabra. Dios habla a través de su palabra, de nuestra comunión con Dios, de nuestra comunión hacia Él. Y esta tarde quisiera que los pastores vinieran a este lugar, aquí enfrente los dos.
volteando hacia la congregación. Creo que ellos han tomado una decisión, el tener una visión, una reconciliación y el promover el evangelio real. De mi corazón estoy agradecido con ustedes, porque han sido un faro de luz para mi vida, en momentos cumbres de mi vida. Y creo que la iglesia también siente lo mismo. También la iglesia cree que son una bendición para nosotros. De antemano damos las gracias, pero queremos darle las gracias, toda la iglesia, pero queremos darle las gracias a Dios por su vida. Hermana Angélica, si me ayuda con la pastora a orar. Hermano Jorge, si me ayuda con el pastor a orar. Iglesia, ahí sentada no importa, ¿por qué no extendemos nuestras manos hacia los pastores? Y empezamos a orar por ellos. ¿Por qué no le damos las gracias a Dios por la vida de ellos? Que los siga guiando, que los siga llevando, que les siga dando ese amor como hasta el día de ahora, que los siga motivando para llevar el evangelio, que los siga motivando por tener una visión clara, que los siga motivando el llevar el evangelio real, que los siga motivando el poder seguir adelante, que no importen las cosas que vengan. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Tú siempre has sido fiel. Tú siempre has sido fiel, Señor. Aquí están tus dos siervos, Señor. Dos siervos fieles, Señor, delante de ti. Guíalos, síguelos protegiéndolos, síguelos cuidando, Señor, como hasta el día de ahora. Te damos gracias por la vida de ellos. Gracias, Señor, porque día con día le sigues aumentando su amor a ti, le sigues aumentando su fe, le sigues aumentando esas ganas de seguir trabajando para tu voluntad. Te damos gracias por sus vidas, te damos gracias por lo que son ellos, te damos gracias aún más por ser los padres que son, los pastores que son, pero también las personas que son. Síguelos bendiciendo a tal grado como este. Síguelos sosteniendo, síguelos abrazándolos, síguelos llenando de ti, Señor. Que no se aparten de ti, Señor. Síguelos enamorando como el primer día. Sigue teniendo ese impacto en sus vidas. Síguelos guiando hacia ti, Señor. Síguelos enseñando hacia ti. Su vida es un ejemplo a seguir para su congregación, para el rebaño que tú les has dado. Síguelos bendiciéndolos, Señor. Te doy las gracias por su vida. Te doy las gracias por lo que son, Señor. Síguelos guiando para llevar a tu pueblo a la meta final. Síguelos guiando, Señor. Sígueles aumentando las fuerzas. Sígueles aumentando, Señor, ese esfuerzo. Son una bendición para la congregación. Síguelos sustentando hasta el día de hoy. Síguelos sustentando como hasta el día de hoy. Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones. Gracias, Señor, por escuchar su clamor. Gracias, Señor, por escuchar cada una de las peticiones. Pero hoy pedimos, Señor, que los sigas guiando, que los sigas protegiendo como hasta el día de ahora. Sé tu Espíritu Santo en medio de sus vidas, en medio de sus ministerios. Sigue siendo tú, Señor,
Sigue siendo tú. Sigue siendo tú. Sé tú el centro. Sé tú, Señor, el centro. Sé tú, Señor, el centro de sus vidas. Sé tú el centro de su ministerio. Sé el centro de su vida, Señor. Gracias. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestros pastores? Gracias, hermano. Gracias. Hermanos, es fascinante lo que Dios ha hecho a través de nuestros pastores. Es fascinante lo que Dios a través de ellos han podido hacer. Pero no me quiero ir de este lugar sin antes hacer una cosa. ¿Quieren ser parte del propósito de la iglesia? ¿Quieren sumar para el propósito de la iglesia? ¿Quieren ser parte del propósito del Señor? Yo los reto. El que quiera ponerse de pies y decirle: Señor, habla Jehová, que tu siervo oye. Habla Jehová, que tu siervo oye. No sé qué quieras de mí, pero lo que quieras yo lo hago por ti. Tú ya lo hiciste en la cruz. Tú ya me hiciste una reconciliación con el Padre. Tú ya me diste una justificación con el Padre. Tú ya me adoptaste con el Padre. Habla Jehová, que tu siervo oye. Habla Jehová, que tu siervo oye. No sé cuál va a ser, pero Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. ¿Por qué no se ponen sobre sus pies y empiezan a desgarrar sus vestiduras delante de la presencia? No me quiero ir de este lugar sin decir esto. El propósito de la iglesia es dar a conocer las virtudes de aquel que nos amó, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito de la iglesia es dar a conocer al único Dios verdadero. El propósito de la iglesia es llevar a los pecadores a una reconciliación con el Padre. El propósito de la iglesia real es llevar el evangelio a cada persona y hacer discípulos. Quieren ser parte del propósito, empiecen a desgarrar, empiecen a hablar con el Señor, empiecen a decirle: Señor, quiero ser parte, Señor, quiero estar dentro. Mi Jehová, háblame. corazón te lo entrego. Quiero ser parte del propósito de la iglesia. Enamórame Quiero estar delante de ti. Señor. Quiero que más personas se salven. Quiero que más personas conozcan de tu luz admirable. Quiero que conozcan quién eres realmente. Quiero que a través de mi vida conozcan al único Dios verdadero. Quiero que entiendan al mundo que tú tienes salvación y vida eterna. Muéstrame, Señor, habla mi vida, háblame. Señor. Si he fallado, también háblame. Quiero que tú me guíes. Quiero que tú seas el centro de mi vida. Quiero que tú seas el fundamento. Quiero que tú seas mi piedra angular. Quiero que tú me dirijas. Quiero que tú seas mi visión. Quiero tener esa reconciliación, pero también quiero llevar el evangelio real.
Quiero que más personas conozcan de ti. No sé cuál es el propósito que tienes en mi vida, pero lo asumo, lo tomo. No sé cuál es el propósito que tienes para la iglesia, pero tomamos ese propósito para la iglesia. Tomamos ese reto, Señor. Tomamos eso que tienes para con nosotros. Ayúdanos a avanzar, Señor. Ayúdanos. Estamos dispuestos. Aquí está tu iglesia, Señor, dispuesta a hacer el propósito de la iglesia, a formar parte del propósito de la iglesia, a formar parte de lo que tú tienes, a formar parte de lo que nos tienes, a formar parte de que el evangelio se extienda. Mi sueño, tu voluntad, haz en ellos. Llévanos más a ti, Señor. Mi corazón, habla a los corazones, te lo entrego. habla a las vidas, habla a las almas. Enamórame de ti, Enamóranos aún más de ti, Señor. Enamóranos. Que tu presencia me inunde. Enamórame por el propósito de la iglesia. Haz de mí un hombre Enamórame de ti. nuevo. Enamórame de ti. Pongo mi vida en Renuévame. ti. Haz lo que quieras conmigo. Enamórame. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras con tu iglesia. Enamórame de ti, Señor, ven y desciende y Señor. toca a cada uno de nosotros. Enamóranos, Señor. Que tu presencia Ponnos los propósitos reales de la iglesia. inunde. Nuestra iglesia, Haz tu iglesia. de mí Esa un iglesia que viniste a dar tu vida nuevo. está dispuesta a ser parte de los propósitos que tienes para con la iglesia. Renuévame. Está dispuesta a ser, Enamórame. a tener esa visión a la cual tú nos has llamado a tener. Esa visión a la cual tenemos que acceder a llevar a los pecadores, a los perdidos a ti, Señor. a llevar a la gente a tener una reconciliación, Enamórame. a llevar a los pecadores a tener esa reconciliación. Señor. También queremos ser parte de ese propósito de llevar el evangelio hasta el fin del mundo. De ti, Ese evangelio que cambia vidas, Señor. ese evangelio que cambia hogares, ese evangelio que cambia corazones y cambia mentes. Ese mismo evangelio, Señor, ese mismo evangelio eres tú. Tu presencia, Ese mismo evangelio que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, al único camino, a la única verdad, a la única vida. Cámbiame. Ayúdanos a dirigir a un mundo, Señor, lleno de corrupción. Ayúdanos a dirigir un mundo lleno, Señor, de falsas doctrinas en contra tuya. Ayúdanos, Señor, a ser parte del propósito de ti. Ayúdanos, Señor, a ser parte de un propósito celestial. Ayúdanos, Señor, a tener ese confronte, Señor. Que más personas conozcan de tu palabra a través de nosotros. La iglesia empieza a ser un faro de luz. Ese faro, Señor, en el cual el mundo pueda ver que la iglesia está, dispuesta. Que la iglesia no quita el tiempo. Que los aleluyas no están locos. Desde el Porque tú principio eres y hasta el nuestro fin, tú has sido Síguenos y guiando como siempre hasta el día de serás Cristo. Dirígenos, Padre. Oh Cristo, Queremos que seas tú
el centro de El nosotros. centro de todo eres Quiero que Jesús. seas el centro de la iglesia, porque lo El eres. centro de Tú eres todo nuestra piedra eres angular. Jesús. Tú eres nuestra espada. Tú Desde el eres principio que y libera hasta el nuestros caminos. fin, tú has sido y Tú siempre eres el serás mismo ayer, hoy, Cristo. por los siglos de los siglos. Oh Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú.